Estrategia para desarrollar la competencia lingüística de comprensión oral, listening, en secundaria. Para desarrollar la competencia lingüística de la comprensión oral, se va a utilizar un texto corto relacionado con el tema. Además, se deben elaborar preguntas sencillas donde la respuesta sea una palabra, por ejemplo. En otras palabras, las respuestas de las preguntas deben ser cortas. También, se pueden elaborar preguntas donde el estudiante seleccione una imagen, entre varias imágenes, como un ejercicio de selección única de 3 opciones. Para llevar a cabo esta estrategia, se debe tener un texto corto y una práctica, o sea, una tarea lingüística. Esta tarea lingüística consistiría en responder preguntas relacionadas con un texto corto. En este punto es importante aclarar que el texto corto sería la base para crear un audio. Si no se pudiera hacer un audio, la persona docente tendría que leer el texto en voz alta. La estrategia se divide en 3 partes. En la primera parte se introduce el texto corto, que es la base del audio. En la segunda parte se introduce las preguntas que están relacionadas con la información del audio. Y en la tercera parte se realiza la tarea lingüística, es decir, la persona estudiante escucha el audio y contesta las preguntas. Para introducir el audio, la persona docente realizaría el siguiente procedimiento. La persona docente debe traducir el texto corto al español. Luego, se divide el texto en oraciones, y esas oraciones se presentan tanto en inglés, como su significado en español, y se hace un audio, o el docente dice oralmente la oración en inglés. Si la persona docente cuenta con recurso tecnológico, es decir, un proyector, un parlante y una computadora, el material anteriormente descrito lo puede presentar en una PowerPoint. Por medio de este material, el estudiante va leyendo la oración en inglés, y va escuchando la pronunciación, y va leyendo lo que significa en español. El estudiante hace esta actividad oración por oración, es decir, el texto que es la base para crear el audio, se divide en oraciones. Luego, se quita la oración en español, y solo se presenta la oración en inglés, y se va escuchando el audio, oración por oración. Por último, se quita la oración en inglés y solo se escucha el audio. De esta forma, el estudiante puede entender la información del audio. Este procedimiento se debe realizar varias veces, hasta que la persona estudiante pueda escuchar solo el audio y pueda entenderlo. Es por esta razón que, el texto que se utilice como base para crear el audio debe ser corto, para que la persona estudiante pueda lograr entender la información del texto de forma oral. En este sentido, si solo se tiene acceso a textos largos, la persona docente debe acortarlos.
Con respecto a las preguntas, se realizaría el mismo procedimiento que se realizó con el texto. La persona docente escribe las preguntas en inglés y el significado en español y se hace un audio, o el docente dice oralmente las preguntas en inglés. Si la persona docente cuenta con recurso tecnológico, es decir, un proyector, un parlante y una computadora, el material anteriormente descrito, lo puede presentar en una PowerPoint. Por medio de este material, el estudiante va leyendo las preguntas en inglés, y va escuchando la pronunciación, y va leyendo lo que significa en español. El estudiante hace esta actividad pregunta por pregunta. Luego, se quita la traducción y solo se presentan las preguntas en inglés, y se va escuchando el audio, pregunta por pregunta. Por último, se quita la pregunta escrita en inglés y solo se escucha el audio. De esta forma, el estudiante puede entender la pregunta de forma oral. Este procedimiento se debe realizar varias veces, hasta que la persona estudiante pueda escuchar las preguntas y pueda entenderlas. Cuando la persona estudiante haya practicado lo suficiente, realizaría la tarea lingüística, que consistiría en escuchar el audio y responder las preguntas. En este caso, las preguntas se pueden presentar, ya sea de forma oral o de forma escrita. Posteriormente, la persona estudiante revisaría las respuestas con la persona docente. Material impreso para la persona estudiante. Adicionalmente, la persona docente puede confeccionar un material impreso para que la persona estudiante repase el contenido de la lección en su casa. En este sentido, el material impreso tendría 4 secciones. En la primera sección se presentarían las oraciones de la lectura del audio escritas en inglés con su respectiva pronunciación y su traducción. Para que quede más claro la forma de escribir cada oración, observe el siguiente ejemplo, puede ponerle pausa al video. En la segunda sección se presentarían las preguntas escritas en inglés con su respectiva pronunciación y su traducción. Para que quede más claro la forma de escribir cada pregunta, observe el siguiente ejemplo, puede ponerle pausa al video. En la tercera sección se presentaría la lectura completa en inglés y las preguntas en inglés. En esta parte la persona estudiante puede hacer la práctica nuevamente en una hoja aparte. Para realizar esta práctica necesitaría la colaboración de otra persona para que le lea el texto y las preguntas en voz alta. Y en la cuarta sección, se presentarían las respuestas de las preguntas. En esta parte la persona estudiante puede revisar la práctica realizada en la tercera sección. Por medio de este material impreso, la persona estudiante puede repasar el contenido de la lección en su casa. Muchas gracias por su atención.